Hola a todos, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola. Buenos días. Ya, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy día, en base de datos para la gestión, vamos a ver sistemas administradores de base de datos relacionales y sus principales funciones y el modelo de datos lógico relacional. Hoy día hay una pregunta en Socrative, pero hoy día también para poder entregarles los resultados de estas preguntas más rápido, he implementado también un sistema de identificador de estudiante. Entonces, ahora cuando ustedes se conecten a Socrative y escriban el nombre de la sala inf 303p101, les va a pedir un Student ID. El Student ID para todos ustedes va a ser el root sin punto y con guión. Si tienen K, la K es mayúscula. Con esto yo les puedo subir las notas mucho más rápido a Aula de lo que lo estoy haciendo ahora, porque la idea es que ustedes tengan las notas lo más actualizadas posible en el menor tiempo posible también. Bueno, eso. Cuando aparezca la pregunta de Sócrates, les voy a recordar de nuevo esta información para que también puedan conectarse o me digan si tienen algún problema con la conexión a la pregunta. Ya, entonces partimos con el primer tema. Sistemas administradores de base de datos relacionales y sus principales funciones. ¿Qué es un sistema de administrador de base de datos relacionales? Un sistema administrador de bases de datos relacionales es el programa o el software que nos va a dar el soporte para poder utilizar una base de datos. En este caso estoy hablando específicamente de bases de datos relacionales. Ya vamos a ver qué es una base de datos relacional. Podemos dividir las operaciones típicas que se realizan con los datos en dos categorías, por parte del sistema administrador de bases de datos relacionales o SABD. Va a estar abreviado así en varias partes de la diapositiva. La definición de los datos, es decir, un sistema administrador de bases de datos relacionales se encarga de definir cuáles son los datos que van a estar dentro de la base de datos. Más que nada definir estructuras, como la estructura que va a almacenar esta base de datos. Y la manipulación de los datos. Esto ya es la obtención, inserción, actualización y eliminación de registros de la base de datos. Para poder hacer todo esto, el sistema administrador de base de datos o SABD tiene un mecanismo o un sistema ya definido en donde yo le puedo hacer consulta a este sistema administrador de base de datos y dentro del mismo tiene implementado varias partes que interactúan entre sí. Por ejemplo, si yo utilizo consultas de definición de datos en primer lugar, las consultas se van a compilar, se van a procesar. Aquí está el diccionario de datos que lo hemos mencionado en otras oportunidades, que tiene como la definición de los datos. Un procesador de transacciones, que vamos a ver qué son las transacciones. Tiene subsistemas de integridad, concurrencia, respaldo y recuperación. Y pasa lo mismo también con las consultas de manipulación de datos, que son para modificar los datos que ya están en la base de datos. También pasan por este proceso. Y finalmente, después de pasar por este proceso, vemos que los datos están almacenados en una base de datos física. Es decir, aun cuando sea una base de datos, la base de datos igual existe en un archivo. Bueno, esta es la verdad que yo se los pongo acá por cultura general. Esto no lo vamos a preguntar en el certamen ni nada, pero es para que sepan ustedes que cuando están usando, por ejemplo, un programa como algún SABD, que en la siguiente diapositiva les vamos a ver cuáles son ejemplos, sepan que cuando uno hace la base de datos, en realidad está usando un programa o un software que tiene bastantes componentes dentro de sí para poder asegurar algunas funciones. Y estas principales funciones que tiene un sistema administrador de base de datos, como Access, por ejemplo, es un sistema administrador de base de datos, se asegura de la definición de los datos, de definir bien cuál es la estructura para almacenar los datos, se asegura de la manipulación de los datos, como también lo mencionamos recién, de modificar, insertar, editar, eliminar datos. Tiene servicios de integridad, que son las reglas de validación e integridad referencial. Este término nosotros ya lo vimos en la clase anterior, cuando hablábamos de dependencia existencial, que decíamos que una entidad tenía que existir para que otra existiera. Entonces acá hay
un servicio que se encarga de asegurar que exista la integridad referencial. Asegura una manipulación del diccionario de datos, es decir, con el SABD yo puedo modificar el tipo de datos de las columnas, de los tipos, de las entidades, de los atributos, puedo hacer algunas modificaciones por ahí. Y lo más importante que tiene un SABD, y que no lo tiene Excel, por ejemplo, es un sistema de integridad de transacciones. Evita que una transacción finalice en un estado intermedio. Ahora vamos a ver qué es una transacción, porque este es el tema más importante que tiene un SABD como Access. Entonces, transacciones. Las transacciones, una transacción es un conjunto de operaciones u órdenes que se ejecutan de forma indivisible, atómica en una base de datos. Es decir, es la unidad mínima de operatividad que tiene la base de datos para poder realizar cambios en los datos. El sistema administrador de base de datos debe mantener la integridad de los datos, haciendo que estas transacciones no puedan finalizar en un estado intermedio. Es decir, si una transacción tiene varias operaciones, tienen que realizarse todas las operaciones para poder ser consideradas como correctas. Si por algún motivo se debe cancelar la transacción, el sistema administrador de base de datos empieza a deshacer órdenes ejecutadas hasta dejar la base de datos en su estado inicial, llamado punto de integridad, como si la orden de la transacción nunca se hubiese realizado. Ahora les tengo un ejemplo más concreto, como también para que me entiendan la idea de qué es una transacción. Imaginemos el ejemplo acá, quizá, no sé, casi todos lo hemos hecho, o no sé si ustedes también lo han hecho alguna vez. El ejemplo de una transferencia electrónica. Es decir, se meten en la página de un banco y ustedes le mandan dinero a otra persona. En este caso, César desea transferirle 10.000 pesos a Belén. Todo este proceso de enviarle dinero a otra persona ocurre dentro de una transacción. Ocurre tanto en la cuenta de César como en la cuenta de Belén. Y se realizan 3 operaciones. En la primera operación se disminuye el saldo a César, porque obviamente le estoy pasando dinero a otra persona. En la segunda operación ocurre en sí el envío de dinero, es decir, esta cuenta se comunica con esta cuenta y le manda el dinero, es decir, oye, acá te estoy mandando dinero. Y en la tercera operación aumenta el saldo de la cuenta de Belén. ¿Qué pasaría si fallara, por ejemplo, la operación 2? Si falla la operación 2, la cuenta de César se queda con 10.000 pesos menos y nunca le mandó el dinero a nadie. Y eso no puede pasar. ¿Qué pasa si falla la operación 3? César se queda con 10.000 pesos menos, se informó la transferencia de dinero, o sea que César, a César le parece que se envió el dinero a otra persona, pero nunca se le aumentó el saldo a Belén, entonces también acá se perdió dinero. Y en este caso particular, esto es una transacción, y quizás es una transacción porque nosotros también conocemos este ejemplo como transacción bancaria. Entonces, una transacción es una serie de operaciones que se tienen que realizar todas o ninguna. Si falla entre medio, el sistema administrador de base de datos tiene que empezar a retroceder hasta llegar al último estado de integridad o último estado consistente de la base de datos. Para poder lograr esto, las transacciones cumplen con unas propiedades que se llaman ácidas o ACID, por las siglas en inglés. A de atomicidad, C de consistencia, I de isolation o en español aislamiento y D durabilidad. La A de atomicidad quiere decir todo o nada. Una transacción es un átomo que no puede realizarse a medias. La C de consistencia quiere decir que una transacción lleva a la base de datos desde un estado consistente hasta otro estado consistente. La I de isolation o aislamiento quiere decir que las transacciones son independientes sin requerir datos externos o de otras transacciones. Es decir, una transacción por sí misma tiene toda la información que necesita para ejecutarse, no necesita pedirle datos externos a otras partes, y si hay 2 transacciones ejecutándose al mismo tiempo, cada una se ejecuta por separado, no necesita preguntarle cosas a la otra. La D de durabilidad quiere decir que los cambios que realiza una transacción en la base de datos perduran en el tiempo. Es decir, el ejemplo anterior, cuando veíamos el traspaso de dinero, el traspaso persiste en el tiempo. No es que después de un tiempo se me va a la base de datos, se va a olvidar que le mandé dinero a otra persona, entonces me lo va a volver a agregar. No, la transacción asegura que la base de datos tenga esta memoria, como que recuerde las cosas que se han hecho. Otra cosa que también tienen los sistemas administradores de base de datos son los respaldos, o por lo menos la posibilidad de realizarlos rápidamente. Un respaldo es una copia de datos en otro medio a partir del cual es posible restaurar un sistema a un momento previo.
Entonces, por ejemplo, tengo la base de datos actual. Acá ya les dije que las bases de datos siempre por general cuando las representamos en diagrama hacemos cilindros. Entonces tengo una base de datos actual. Y bueno, en otro computador, bueno, ahora se usa mucho el término de hacer respaldos de la nube. No sé, cada cierto tiempo la base de datos se está respaldando en Google, en Amazon, en alguna plataforma que tenga servicio de la nube. Y bueno, y acá podemos ver, por ejemplo, que la base de datos se está respaldando cada una hora, en este ejemplo. ¿Y para qué me sirven los respaldos? Para poder tener la información de la base de datos en caso de que ocurra algún error. Porque las bases de datos, al igual que los archivos, pueden sufrir problemas como de acceso o pueden tener problemas de corrupción o se puede perder el acceso temporal a la base de datos. Y es importante que una base de datos, para que sea totalmente segura, tenga mecanismos de recuperación. Eso también lo asegura un sistema administrador de base de datos. Los sistemas administradores de base de datos trabajan básicamente con dos conceptos. El concepto de checkpoint, es decir, cada cierto tiempo el sistema administrador de base de datos sabe que la base de datos se encuentra en un estado consistente, al igual que el checkpoint como en las carreras de autos cuando pasan una vuelta. Y lo otro es que también el sistema administrador de base de datos, a medida que se van realizando operaciones, va guardando un registro de esas operaciones. Entonces sabe en qué orden se ejecutaron las operaciones. Y puede recordar ese orden en caso de necesitar hacer cualquier cosa. Y ese necesitar hacer cualquier cosa está muy relacionado con esto. Imaginemos acá un ejemplo más como concreto, en donde partimos desde un punto inicial que es consistente para la base de datos. Entonces hay un checkpoint. Después se ejecutan varias transacciones. Acá tenemos la transacción A, B, C y la D. Entonces sabemos que estas transacciones tienen operaciones, la operación 1, 2, que puede ser enviar dinero, recibir dinero, modificar un dato, pero sabemos que siempre que se ejecuta una transacción hay un estado consistente en la base de datos. Imaginemos que se hicieron respaldo en estos momentos de tiempo, es decir, justo después de la transacción A hubo un respaldo, justo después de la transacción B hay un checkpoint, y después, justo antes de la operación 5, o después de la transacción C, hay otro respaldo. Bueno, después hay otro checkpoint, y después se va a empezar a ejecutar una transacción que se llama transacción D, que está aquí, pero justo después de ejecutar la operación 6, es decir, la operación 7 y 8 no alcanzaron a ejecutarse, hubo un corte de luz. Y bueno, sabemos que los sistemas no son infalibles contra todas las cosas, puede cortarse la luz, puede haber algún desastre natural que supere la capacidad que tenga un sistema de estar siempre operativo. Entonces, justo después de la operación 6 hubo un corte de luz, y después la base de datos tiene que recuperarse. ¿Cómo va a recuperarse la base de datos de este problema? ¿Cómo va a volver a conservar sus propiedades de consistencia? Porque puede ser que al ejecutar la operación 6 no sé, haya habido un descuento de dinero que no debió haberse realizado. Entonces, un proceso típico de recuperación de base de datos es primero restaurar el último respaldo, es decir, si se cortó la luz acá, tendría que volver al respaldo I. Este es el último respaldo que yo sé que está bien, en caso de que la base de datos como que se haya perdido. Después tengo que Profesor, revertir, ¿sí? consulta, para entender bien el checkpoint, en el fondo es cuando el sistema me dice que puedo operar, ¿o no? Sí. Checkpoint significa todas las transacciones han operado correctamente y estoy en un estado estable, de que existe consistencia con mis datos. Perfecto, gracias. Ya, entonces, primero restauro el respaldo. Después de que, por ejemplo, se cortó la luz, tengo que restaurar el respaldo, que que sería el respaldo I en este caso. Después tengo que revertir todas las transacciones incompletas, es decir, la operación 6 debe ser revertida. ¿Cómo sé yo que la operación 6 se llevó a cabo? Es porque existe un registro de operaciones. Entonces, busco la última operación y la revierto. Hago el proceso al revés. Si era una modificación, revierto el valor. Si era una eliminación, agrego el elemento de nuevo. Y ahí tengo que ver el problema. Tengo que volver al último checkpoint, porque el último, tengo que repetir tantas operaciones o ejecutar tantas operaciones hasta que la base de datos quede en un estado consistente de nuevo. Entonces, por eso tengo que volver a este checkpoint de nuevo. Y eso implicaría, eso implicaría que si yo estaba en el respaldo I, tendría que ejecutar la operación 5, ejecutar la operación 6, revertir la operación 6, y ahí quedo en un estado consistente. Leer el registro de operaciones para repetir operaciones hasta completar la última transacción disponible. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Obtener un nuevo estado consistente, eso ya lo logré con el checkpoint.
y hacer checkpoint y respaldo nuevamente para poder asegurarme de que si vuelve a haber un problema, justo en este momento ya debería haber un checkpoint nuevo y un respaldo nuevo. Y eso básicamente lo hace un sistema administrador de base de datos por sí solo. O sea, bueno, por lo general hay que configurarlo un poquito y conectarlo de cierta forma, pero en general funciona casi solo. Consulta, ¿Sí? respecto de las transacciones que quedaron incompletas, igual quedaron en el registro de operaciones. Sí, exactamente. Ya. La base de datos se asegura de que pese a que haya sido una transacción incompleta, la operación por sí sola queda registrada. Y en general la última operación de cada transacción es la operación que se llama como comprometer el cambio, y esa operación también queda registrada. Entonces lo que hace el sistema administrador de base de datos es, si existe esa operación de comprometer el cambio, la transacción está completa. Si no existe esa operación, entonces hay que revertir todos los que no haya sido comprometido. Bueno, esto yo se lo cuento más o menos por cultura general, porque la verdad es que no es de nuestro interés evaluarlo ni nada, pero por ejemplo, si ustedes en algún momento les comentan no sé, en el trabajo o algo, que hubo un problema con la base de datos, por lo general ustedes deberían preguntar, oye, ¿y los respaldos? Y ahí empieza a operar todo esto de cómo funciona. Control de la concurrencia. Otra propiedad que tiene o función que tiene el sistema administrador de base de datos es controlar la concurrencia. Es decir, dos o más actores intentan modificar el mismo dato al mismo tiempo. Imagínense que estamos no sé, en Google Docs y dos personas quieren modificar el mismo párrafo. Eso en Google Docs se puede porque tiene control de concurrencia. En Excel no se puede porque, bueno, de partida el Excel funciona cada uno por su lado en su computadora, entonces igual es un poquito más complicado, pero pensemos en el Excel online. Tengo la impresión de que cuando uno modifica una celda, la celda queda tomada hasta que la otra persona la termina de modificar. Entonces ahí también hablamos un poquito de control de concurrencia. Pero la pregunta es, ¿quién modifica primero? ¿Cómo se asegura de que al final de que la persona 1 modifique algo y al final de que la persona 2 modifique algo, todo quede como en estado consistente? Y para eso aquí les tengo un ejemplo. Pensemos en... pensemos en una hora al médico. Persona 1 y persona 2 quieren pedir una hora al médico, y las dos personas quieren pedir la misma hora al médico, es decir, las dos con el mismo doctor, acá en este caso el doctor Pérez, y las dos buscan la hora a las 10 de la mañana. Entonces ya, persona 1 buscó, imaginemos que esto sucede al mismo tiempo, buscó la hora a las 10 de la mañana, del 15 del 4, eligió el doctor Pérez, eligió el centro médico de Alameda, llegó al punto, a la parte donde hay que confirmar la hora. Y mientras tanto la otra persona también, no sé, se fue a hacer un café o cualquier cosa, y mientras tanto la persona 2 al mismo tiempo estaba buscando a la misma hora, en el mismo centro médico, con el mismo doctor, y ambas personas presionan al mismo tiempo el confirmar hora. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Cómo nos aseguramos de que solamente una de las dos personas pueda tener la hora con el doctor? Este es el caso que no pasa. El caso que no pasa es que la hora fue agendada para dos personas. Lo que hace un sistema administrador de base de datos es bloquear un dato cuando está siendo requerido por otra persona, porque la verdad es que al mismo tiempo las cosas no se realizan. Pero, por ejemplo, si yo presiono confirmar ahora acá, justo en el momento en el que yo presione el confirmar ahora, la base de datos bloquea como el registro, y después lo modifica y después lo libera. Entonces a esta persona le va a salir un error, porque la hora ya está tomada o porque hubo algún mecanismo que impidió que ambas personas pudieran tomar la hora al mismo tiempo. Bueno, y este sistema también lo tienen varios otros sistemas, por ejemplo, las plataformas de colaboración online, de Google Docs, Office Online, también deben tener control de concurrencia porque tienen que asegurarse de que cuando una persona escribe, la otra vea en tiempo real lo que está pasando, y cuando la otra persona quiere escribir también no ocurran problemas de consistencia, de que se generen como dos versiones del mismo archivo, por ejemplo. Otra función que tienen las bases de datos o los sistemas de base de datos que usan base de datos es la encriptación. En Excel o en archivo de texto uno ve los datos que están escritos, uno puede abrirlos y leerlos. En las bases de datos no, las bases de datos están encriptadas, es decir, si yo intento abrir el archivo que tiene una base de datos, lo que voy a ver es esto, este texto que está en un idioma extraño, con caracteres extraños, y que este texto es solamente entendible por el sistema administrador de base de datos.
hagan la prueba bueno, cuando usemos Access, de abrir un archivo Access, pero con un bloc de notas. Ahí van a ver que está encriptado y que, bueno, quizá hay algunas palabras que están bien, pero la mayoría del texto es ilegible. Otro mecanismo de seguridad que tiene la base de datos es la autentificación, es decir, solamente puedo entrar a la base de datos si tengo nombre de usuario y contraseña. Obviamente, nosotros cuando trabajemos con Access, eso no va a ocurrir porque nosotros estamos trabajando dentro de nuestro mismo computador. Esto ocurre más cuando trabajamos con base de datos como en Internet. Siempre hay nombre de usuario y contraseña. Y la última propiedad que me queda acá de mecanismo de seguridad de las bases de datos y de los sistemas de base de datos, quiero decir, es que hay perfiles de usuario. Es decir, yo a determinadas personas puedo darles determinados permisos para acceso a la base de datos. Es decir, no solamente hay nombre de usuario y contraseña, sino que a cada usuario yo le puedo asignar ciertos permisos. Le puedo decir, tú solamente puedes leer la base de datos, tú solamente puedes modificar la base de datos, tú solamente puedes eliminar la base de datos, y yo decido a qué persona particular le asigno qué permiso. Y bueno, y eso no lo tiene mucho Excel ni nada que maneje datos. Entonces esto también es otro beneficio también para poder, que tienen la base de datos y los sistemas dentro de base de datos. Y esta es la última propiedad que tenía que decirles. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Esta parte es como más informativa, entonces la verdad es que me interesa que ustedes tengan conocimiento de que esto existe, más que de que sepan en detalle cómo funciona. Bueno, pueden haber preguntas mientras tanto, pero ahora viene la pregunta en Socrative. Entonces, para los que se conectaron un poquito más tarde, ahora cuando ustedes se conecten a Socrative, les va a pedir el nombre de la clase, ustedes colocan inf 303p101 y después le va a pedir un student ID, ahí tienen que escribir su root sin puntos y con guión. Si tienen K, la K es mayúscula. Esto lo estoy haciendo para poder entregarles los resultados más rápido. Si se dieron cuenta, yo estuve, bueno, para los que entregaron la actividad en clase de la semana pasada, como hasta el sábado al mediodía, alcancé a revisárselos todos y les subí la nota a Aula. Igual por ser la primera vez que ustedes hacen modelos de datos, igual fui un poquito más flexible y o sea, le puse todos los comentarios que tenía en su modelo, pero igual eso no se vio muy reflejado en la nota. Pero bueno, ahora, como ustedes ya hicieron un modelo de datos para la tarea, así que los que entreguen ahora el modelo ahí yo voy a ser un poquito menos flexible con la corrección. Obviamente los comentarios son exactamente los mismos para todos, eh, pero ahí ya yo espero que me hagan dudas o me pregunten cosas para poder hacer la actividad de clase cuando no entiendan algo. Ya, bueno, ahora viene el talkative. Voy a activar la pregunta y mientras tanto pueden seguir preguntándome cosas. Bueno, ahí debería estar activada la pregunta y yo veo que hay 30 personas conectadas. La pregunta es, 31 personas conectadas. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una propiedad ACID de las transacciones de un sistema administrador de base de datos? A. Permite la recuperación de la base de datos cuando presenta fallas. B. Permite llevar la base de datos de un estado consistente a otro estado consistente. C. Los cambios realizados perduran el tiempo. D. Pueden llevar la base de datos a un estado inconsistente. E. Todo o nada. ¿Se realiza completamente o no se realiza? Esa es la pregunta de hoy. Bueno, y aquí veo que una persona ya la contestó. Profe, una consulta, el va sin guión, ¿cierto? Tienes que escribir el guión. Ah, ya, disculpe.
Bueno, mientras responden la pregunta, ahora viene la pausa. Voy a dejar la pregunta de Sócrates abierta durante la pausa también por si alguien no ha alcanzado a responderla. Y volvemos en 5 minutos. Según mi reloj son las 8:42, así que volvemos a las 8:47. Y bueno, y a la vuelta podemos responder cualquier duda que haya sobre la pregunta o algún tema de que hayamos visto hasta el momento.
Ya estamos de vuelta de la pausa. Ya todos contestaron la pregunta en Socrative. Vamos a ver cuál era la respuesta correcta. La respuesta correcta era la D, porque la pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas no es una propiedad ACID? En este caso puede llevar a la base de datos un estado inconsistente, no es algo que hacen las transacciones siempre llevan la base de datos de un estado consistente a otro estado consistente. Para los que contestaron equivocadamente, no se preocupen, hay oportunidades de recuperar la pregunta haciendo algún ejercicio. Tengo que publicarle eso, les debo todavía esa publicación en Aula, pero he estado revisando los ejercicios todavía, así que cuando termine de revisar todos los ejercicios que ustedes hayan mandado, les voy a publicar ahí una actualización con su nota de actividad en clases. Ya, ¿hay alguna pregunta antes de continuar? Sigamos nomás, profe. Ya, seguimos entonces con el último tema de hoy día, que es el modelo lógico relacional. La clase pasada nosotros vimos un modelo de datos que se llamaba conceptual. Y el modelo conceptual dijimos que era ideal para interactuar con clientes, porque yo le podía explicar a otra persona el diagrama que yo había hecho, o si las dos personas entienden como la misma notación, entonces como que es un mecanismo de interacción muy usado. Representa la realidad mostrando un diagrama con entidades y asociaciones, por ejemplo el diagrama de Bachman, perdón. Y por otro lado tenemos el modelo de datos lógico relacional, que es para interactuar con un sistema administrador de base de datos. Describe cómo se almacenan los datos de la realidad y cómo se asocian entre ellos. Y se representa con tablas bidimensionales o con modelo de Bachman. El modelo de datos lógico es un modelo de datos que se genera al tomar uno conceptual e incorporarle características propias del tipo software del sistema administrador de base de datos, sobre el cual se realizará la implementación de la base de datos. Entonces, este modelo de datos en realidad es un modelo de datos conceptual con algunos agregados para que pueda operar bien en la base de datos. Hay varios tipos de modelos de datos lógicos. Está el jerárquico, reticular, el relacional, que es el que vamos a ver y el que vamos a usar, orientado a objetos, multidimensional. Bueno, multidimensional también lo vamos a usar, pero en la segunda parte del curso. En este caso me interesa un poco hablarles sí mucho del modelo relacional. Y para poder hablar del modelo relacional, primero tengo que hablarles qué es una relación o una tabla bidimensional y qué es una estructura que ustedes probablemente ya conocen, porque es una tabla que en Excel prácticamente funciona con tablas. Y los sistemas administradores de base de datos relacionales, en este caso ya le estoy agregando el apellido relacional a sistema administrador de base de datos, almacenan sus datos en estructuras de tipo relación o tabla bidimensional. O sea, cuando nosotros usemos Access, nos vamos a enfrentar a tablas. A ver que todas las cosas que nosotros registremos en Access van a estar en tablas. Y en este caso vamos a entender la tabla de esta forma. La tabla tiene columnas y tiene filas. La primera fila de la tabla siempre vamos a decir que son los atributos o la cabecera de la tabla. Estos son los atributos no sé, de las entidades. Por ejemplo, esta es la tabla persona. Y las filas van a ser los registros. En este caso, esta tabla tiene cardinalidad 3, porque hay 3 registros en esta tabla. Y tiene 2 atributos, que es unos root y unos nombres. Esta es como la estructura base que usan todos los sistemas administradores de base de datos relacionales. Entonces, nosotros habíamos visto que hay un diagrama de Bachman, por ejemplo, este que está acá, que tiene una entidad persona, que tiene root nombre, una asociación que dice alimenta, otra entidad que se llama mascota, tiene 3 atributos, y vamos a ver la equivalencia que hay entre el modelo diagrama de Bachman y las tablas. Si nosotros acá tenemos 2 entidades, eso significa que voy a tener 2 tablas de la base de datos, y acá me doy cuenta de algunas cosas. De las entidades, por ejemplo, equivalen a las tablas. Es decir, por cada entidad que haya acá en el diagrama, yo voy a tener que tener una tabla de la base de datos. Los atributos equivalen a la columna. Es decir, si este root persona tiene 2 atributos, root y nombre, acá la tabla va a tener 2 columnas, que es root y nombre. Esta va a tener 3. Y la pregunta acá, la del millón, es, ¿asociaciones equivalen a? La verdad es que todavía no sabemos a qué equivalen las asociaciones. De alguna forma yo tengo que representar esta línea con el círculo y la flecha en una base de datos que funciona con tablas. Entonces, acá empieza la diferencia entre el modelo de datos conceptual y el modelo de datos lógico relacional. Cuando un ser humano, una persona como ustedes, como yo, ve este diagrama,
La persona piensa naturalmente, bueno, si conoce la notación, obviamente. Dice, ahí veo que una persona alimenta muchas mascotas. Dice mascotas, le voy a corregir el typo ahí. Pero en cambio, un sistema administrador de base de datos, bueno, si tuviera la capacidad de hablar y ve esto, no sé hablar, pero si pudiera, diría, yo solo entiendo las cosas si están en forma de tablas. Por favor, encuentre una forma que pueda interpretar qué significa ese círculo negro y esa flecha blanca. El sistema administrador de base de datos no entiende qué significa esta flecha. Entonces tenemos que buscar una forma de que representar esta misma flecha, pero usando tablas. Esa es nuestra restricción. Entonces ahora nos vamos a el diseño de base de datos relacionales, en donde el desafío, que es como el primer desafío grande del curso, es diseñar una base de datos relacional. Y el desafío es cómo vamos a representar la realidad abstracta del mundo en forma de tablas o relaciones concretas. Cómo nosotros vemos el mundo, lo percibimos y somos capaces de llevar eso a una tabla o a varias tablas que están conectadas entre sí, de alguna forma. Bueno, y para poder hacer diseño de base de datos relacionales tenemos dos enfoques metodológicos. El método top-down y el método bottom-up. En esta primera parte vamos a ver el método top-down, que es conocimiento completo del problema que se está resolviendo. Eso lo puedo hacer mediante un modelo de datos conceptual. Y para poder hacer método top-down tengo que construir un modelo conceptual, como ya dije, y luego convertirlo en uno lógico relacional aplicando algunas reglas. En la próxima semana vamos a ver el método bottom-up, que es el conocimiento parcial de un problema que se está resolviendo, y ahí yo puedo obtener un modelo de datos lógico relacional a partir de vistas finales del sistema. Vamos a partir entonces con el método top-down. Se llama top-down porque yo estoy arriba, sé todo lo que hay, y de ahí lo aterrizo a algo concreto. Entonces necesitamos construir el modelo de datos conceptual, imaginemos que ya lo tenemos, y luego lo tenemos que convertir en un lógico relacional aplicando reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Hay dos cosas particulares que necesita tener claridad un sistema administrador de base de datos relacionales. Por eso ahí dice SABDR de relacional. Y esas dos cosas que necesita es un sistema administrador de base de datos relacionales necesita diferenciar cada fila de sus tablas, es decir, de alguna forma una fila es distinta a otra fila y tiene que haber algo para poder diferenciarla. Y la otra propiedad que tiene que cumplir es que bueno, el otro problema que hay que resolver es que un sistema administrador de bases de datos relacionales no entiende asociaciones conceptuales 1, 1, 1, muchos y muchos, muchos. Entonces necesitamos representar eso de otra forma. Vamos con el primer paso de cómo se convierte un modelo conceptual a uno lógico relacional. Teníamos nuestras dos tablas que se llama persona y mascota. Y tenemos en el paso 1 que diferenciar inequívocamente a cada fila de cada tabla. Entonces vamos a elegir una columna de las tablas cuyos valores en las filas no puedan repetirse nunca entre sí. Por ejemplo, para la tabla persona, la columna root es una buena candidata. ¿Por qué esta columna es buena candidata? Porque nosotros sabemos que el root es un atributo único para cada persona. Identifica una persona y no es posible que dos personas tengan el mismo root. Entonces, para la tabla persona vamos a elegir el root. Para la tabla mascota, vamos a pensar que en la columna número registro es una buena candidata porque puede ser un número que identifique inequívocamente de una mascota de otra. Obviamente esto dado un contexto puede que, no sé, si esto es un sistema de una clínica veterinaria, tenga sus propios números de registro que otra clínica veterinaria, pero pensemos que esto funciona solamente en un contexto aislado. Importante, la columna elegida además de tener valores únicos, tenemos que asegurarnos de que ese valor único no cambie en el tiempo. Ya vamos a descubrir por qué es importante que la columna que nosotros elijamos para diferenciar una fila de otra no cambie en el tiempo. En este caso el root no cambia, porque yo nazco, me asignan un root y ese root es para toda la vida, no cambia nunca. Imaginemos que pasa lo mismo con el número de registro de la mascota. Entonces, la columna que elegimos por cada tabla pasará a tener una propiedad que se llama clave primaria. En inglés, primary key, que se abreviaría como PK. Entonces, para recordar que la columna que nosotros elegimos ahora es clave primaria, le vamos a escribir un PK al lado del nombre. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro modelo ya un poquito más actualizado. Dice root, paréntesis PK. Número de registro, paréntesis PK. Siempre que ustedes vean un modelo de datos y vean un PK al lado, o una llave o algo, significa clave primaria. ¿Y qué significa eso? Significa que esa columna en particular, o ese atributo en particular, diferencia a cada fila de la tabla. Paréntesis, acá, porque nosotros habíamos visto en modelo conceptual que nosotros podíamos definir un identificador. Si nosotros habíamos definido un identificador en el modelo de datos conceptual, entonces ese identificador se convierte ahora en clave primaria.
Ya, ese es el caso fácil porque acá teníamos atributos que podían ser fácilmente claves primarias, pero puede pasar que en una tabla que nosotros estemos viendo en una entidad no exista esa columna que me sirva como identificador o como clave primaria. Entonces acá dice que no siempre tenemos una columna que pueda ser clave primaria en una tabla. Si no existe esa columna, entonces vamos a crear una nueva. Creamos una nueva y le asignamos valores numéricos distintos a cada fila. ¿Por qué le asignamos valores numéricos distintos a cada fila? Porque es lo más sencillo de hacer. Entonces, en este caso tenemos una tabla ventas que tiene fecha venta, detalle venta total, y nos damos cuenta que ninguna columna por sí sola sirve para identificar una fila de... ninguna columna sirve para identificar una fila de otra. ¿Por qué? Porque acá la fecha está repetida, acá es texto libre, puedes tener cualquier cosa, acá el precio también puede ser cualquier cosa, de hecho hay precios repetidos. En este caso lo que vamos a hacer es crear una nueva columna, le vamos a poner id-ventas, porque la tabla se llama ventas, y le vamos a asignar pk, y vamos a enumerar de 1 hasta infinito dependiendo de cuántas filas haya. Este es solamente el caso en caso de que no tengamos una columna clave primaria ya definida de antes. El paso 2, volvemos a nuestro ejemplo de persona mascota, pero bueno, lo transformé un poquito para poder hacer la asociación 1 a 1. Pensemos en este modelo conceptual en donde una persona alimenta a una mascota, o cero a una mascota, pero la mascota es siempre alimentada. Acá siempre le puse el círculo negro porque no quiero dejar mascotas sin alimentar. Entonces, sabemos que una persona alimenta a una mascota. ¿Qué persona específica alimenta a qué mascota específica? Y tenemos nuestras tablas. ¿Cómo representamos esta línea en una tabla? La solución para poder saber qué persona alimenta a qué mascota pasa por agregar columnas. Entonces, si nosotros tenemos una asociación 1 a 1 y queremos saber qué persona alimenta a qué mascota, lo que vamos a hacer es agregar una columna nueva a la tabla mascota, en este caso, y le vamos a escribir el root de la persona. Entonces, sabemos que Mike es alimentado por la persona que tiene el root 17.111.2.3. ¿Y por qué puse el root acá? Porque el root es la clave primaria. Entonces, yo sé que si yo escribo el root acá, ninguna otra persona tiene ese root. Si yo acá, por ejemplo, escribiera Alejandro, me arriesgo a que haya otro Alejandro que tenga otro root, y ahí yo no sé cuál de los dos Alejandro está alimentando la mascota. Entonces, por eso, en el paso 1 siempre teníamos que elegir una clave primaria que fuera única para cada fila de la tabla. Al agregar yo una columna nueva a la tabla mascota, voy a estar agregando una columna que tiene, o sea, un atributo nuevo que le pertenece ahora a mascota, y esa columna va a tener una propiedad que se llama clave foránea. En inglés, foreign key, foreign significa extranjero, como de que viene de otro lado. Y se agrega FK. Un sistema administrador de bases de datos relacionales utiliza las claves foráneas para entender que una fila de una tabla está asociada con una fila de otra tabla. Y esa es la forma que tienen los sistemas administradores de bases de datos de entender las asociaciones, porque estamos restringidos a que solamente pueda funcionar con tablas. Entonces aquí actualicé el diagrama de Bashman, como les dije, y agregué acá el atributo root persona y le puse entre paréntesis FK. Esto es lo mismo que esta estructura de tablas. No tenemos la tabla personas, que tiene solamente 2 atributos, y la tabla mascota, que tiene ahora 4 atributos, con el atributo root persona, que es una clave foránea. Un poco más sobre claves foráneas. Acá vimos que le agregamos el root persona como columna nueva a la tabla mascota. ¿Y qué quiere decir una clave foránea? Como les dije antes, significa que yo puedo conectar una fila de una tabla con una fila de otra tabla. Entonces, por ejemplo, si yo veo que a Mike veo que tiene este root, yo digo ya, ¿quién tiene este root? Voy a la persona y la busco. Ah, ya, Alejandro tiene ese root. Entonces, conecto por root y sé que la persona es Alejandro. Veo que negro es alimentado por este root 16 millones. Busco quién es 16 millones, la tabla 16 millones. Es alimentado por César. 22 millones lo mismo, es alimentado por Iván. En este caso, si yo agregara un animal nuevo, una mascota nueva, un reptil Jacinto, acá se debe cumplir una condición. Los únicos valores posibles que yo puedo escribir acá en este espacio en blanco que está ahora es alguno de los roots que ya exista en la tabla persona. ¿Y por qué pasa esto? Porque acá se preserva la propiedad de integridad referencial, que ya apareció varias veces en el curso. Quiere decir que una clave foránea tiene la restricción de que sus valores posibles son solo los que contenga la clave primaria asociada. Es decir, esta columna root persona está conectada de alguna forma con esta columna root. Están asociadas.
Y solamente los valores que yo puedo escribir acá es algunos de los valores que tenga root, ningún otro. Yo no puedo inventar root de personas que no existan, porque eso me va a crear un link conectado a ninguna parte. Esta flecha que está acá conectando la tabla mascota con la tabla persona no podría ser posible si es que acá existiera cualquier tipo de valor. Y bueno, y acá viene el por qué las claves primarias tienen que ser columnas que no pueden ser editadas en el tiempo. Porque si yo me pongo a editar los roots de persona, voy a romper estas flechas, voy a romper la asociación entre una mascota y una persona. Y por eso yo no puedo tiendo a elegir columnas que no sean editadas en el tiempo. Por eso es mejor elegir claves primarias que nunca cambien su valor. Bueno, otra opción también que yo tengo acá con la asociación 1 a 1, en vez de decir que la mascota sepa quién la alimenta, es la persona sabe a qué mascota alimenta. Y esto pasa solamente en el caso 1 a 1, porque tengo que una persona puede alimentar solamente a una mascota. Bueno, y en este caso puede que hayan personas que alimentan a ninguna mascota. Entonces puedo agregar la clave primaria foránea a la inversa, es decir, a la tabla persona yo le voy a incorporar una tercera columna que se llama alimenta mascota clave foránea. Esta clave foránea está conectada necesariamente con esta clave primaria de mascota. Es decir, que los números que yo puedo escribir acá adentro son solamente algunos de los que ya existe en la tabla mascota. En este caso, Alejandro alimenta a esta mascota que tiene el código 100001, que es Mike. Belén alimenta a nadie. Y en este caso ocurre algo especial. Como tengo acá un 0 o 1, esta clave foránea, además de aceptar los valores que tiene la tabla mascota, acepta el valor nulo. Así vamos a decir cuando la columna no tenga un valor. Entonces, cualquiera de los valores que tenga la... Sí. Y que sea nulo está dado porque la cardinalidad de la tabla de mascota está completa, está siempre relacionada con alguien de la tabla de personas, por eso puede ser también. No, el nulo quiere decir que esta persona alimenta a nadie, no alimenta a alguna mascota. En el caso contrario no podía pasar, porque nosotros estábamos agregando a la tabla mascota le estábamos agregando una columna, y acá en nuestro diagrama decía que la mascota es siempre alimentada por una persona. No puede haber el caso donde una mascota no pueda ser alimentada por una persona. Por eso acá no existen los nulos. Pero si vamos al revés, ¿sí? Entonces ahí pasaría que igual habría que cambiar el diagrama porque hay alguien que no está alimentando animales, mascotas, ¿o no? Pero en ese caso se puede dar porque, mira, si te fijas acá, dice persona alimenta a 0 o una mascota. Entonces, por ejemplo, acá, no me acuerdo quién era, Belén parece que alimentaba a nadie. Puede existir ese caso según el diagrama. Ya. Pero a la inversa no puede ser. La mascota siempre tiene que ser alimentada por al menos una persona. Bueno, en este caso dijimos entonces que aparecía el concepto de que hay valores nulos, solamente porque acá vemos en el diagrama de que la persona puede estar alimentando a nadie. Entonces, si le agrego a la columna a la persona, aquí me aparecen los espacios vacíos. Bueno, eso era en relación a asociación 1 a 1. Para hacer el caso 1 muchos, voy a utilizar el mismo diagrama, pero le voy a modificar la cardinalidad, ¿ya? Entonces, este es otro diagrama. Pensemos ahora en este modelo conceptual, donde tenemos una persona que alimenta a 0, 1 o muchas mascotas, es decir, la persona puede alimentar a ninguna mascota, a una mascota o a varias mascotas. Pero se sigue cumpliendo que la mascota es necesariamente alimentada por una persona. Bueno, tengo mis mismos datos, tengo a Alejandro, Belén, César, Iván, tengo a Mike, Negro y Pelusa. ¿Cómo vamos a representar esto? La verdad es que esta solución ya la vimos. La única alternativa posible acá es agregarle una columna a la tabla mascota. En este caso ya no puedo hacer la solución de agregarle la columna a la tabla persona, porque la clave foránea debe tener un valor específico, no puede tener una lista de valores. Entonces, en este caso, la solución va a ser exactamente la misma que había hecho en el caso 1 a 1, pero acá hay una diferencia. En el caso 1 a 1, Jacinto no podía ser alimentado por Iván, porque Iván ya alimentaba a Pelusa. En este caso, como una persona puede alimentar a más de una persona, acá vemos que Jacinto y Pelusa son alimentados por la misma persona, porque el modelo me lo permite. Este es el caso incorrecto. Este es el caso que no se puede dar en el caso 1 a muchos. Si yo le agrego la clave foránea a persona, en este caso donde tengo 1 muchos, y se le agrego al lado donde está el 1, donde está el círculo negro, o círculo blanco, el círculo de cualquier color, lo que yo tendría que hacer para representar la misma información en tablas es esto.
Iván va a alimentar a 2 mascotas, entonces yo tendría que escribir el número de la mascota 1, el número de la mascota 2, y eso no se puede almacenar en una base de datos. La asociación entre una clave primaria y una clave foránea es siempre de un valor con un valor, entonces este caso es incorrecto, no se puede hacer. Y acá nos damos cuenta de algo importante que tienen las claves foráneas. Salvo para el caso 1-1, siempre cuando tenga casos 1 muchos, las claves foráneas las vamos a agregar en el lado de la flecha de la asociación. Es decir, siempre las vamos a agregar donde esté la punta de flecha. Si acá hay una punta de flecha, entonces debe haber una clave foránea. Si a esta entidad le llegan más puntas de flecha, por cada punta de flecha que le llegue, debe haber una clave foránea distinta. Esa es una regla como para recordar. Y bueno, y eso más que nada lo digo porque es la forma en la que uno va pensando cómo construir las tablas para almacenar la información. El último caso que tenemos es el caso muchos, NM, y con NM me refiero a un número cualquiera distinto a otro número cualquiera, por eso es NM. Y acá tengo el caso donde donde muchas personas alimentan a muchas mascotas, y acá se sigue manteniendo la restricción de que alguna de las personas puede no alimentar a alguna de las mascotas, pero las mascotas siempre son alimentadas por al menos una persona o por muchas personas. Por eso está pintado la flecha negra acá y la flecha blanca acá. Tenemos nuestro mismo conjunto de datos, que es una tabla persona y la tabla mascota. Y ahora nosotros necesitamos también saber qué persona específica alimenta a qué mascota específica. Pero ahora el problema es un poquito más complicado. Porque puede darse el caso de que una persona alimenta más de una mascota y puede darse el caso en que una mascota se ha alimentado por más de una persona. En ese caso, agregar columnas ya no es suficiente para nosotros para saber exactamente quién alimenta a quién. Y en este caso, donde hay muchos, la solución para determinar quién alimenta a quién es crear una nueva tabla. Solo en el caso muchos pasa esto de que yo tengo que crear una nueva tabla, una nueva estructura para saber quién es quién. Y ahora paso a explicar por qué. Tenemos la tabla persona, tenemos la tabla mascota y tenemos, por ejemplo, de que la persona, aquí, 22 millones, que es Iván, alimenta a 2 mascotas. Pero también tenemos el caso de que la mascota 10001, que está en la primera y en la última fila, es alimentada por 2 personas también. Esto es imposible de representar con columnas por sí sola porque tendría que caer en el error de hacer claves foráneas que tengan valores separados por coma, y eso no lo queremos hacer, eso no se puede hacer en un sistema administrador de datos relacionales. Entonces la única alternativa que yo tengo es crear una tabla nueva. Acá yo les pinté de color como los links, como los enlaces de quién alimenta a quién, o quién es alimentado por quién. Entonces acá en este verde clarito está Alejandro, y yo veo que acá Alejandro alimenta solamente a una mascota. Belén está como en este amarillo, alimenta también a una mascota. César está en este, no sé, es como azul-verde, alimenta a una mascota. Y tengo a Iván, que acá, como dijimos, está repetido 2 veces, alimenta a 2 mascotas. Y pasa lo mismo con Mike, que también Mike está repetido 2 veces. Entonces esto no podría representar de la forma anterior. Y bueno, como yo creo una nueva tabla, si se dan cuenta acá arriba yo le escribí el nombre de las columnas. Este se llama root persona y dice pk,fk. Y este número de registro se llama pk,fk. Solamente en este caso particular también es la excepción. Lo que nosotros hicimos en realidad fue agregar una entidad entre medio del modelo de datos. Tenemos la persona, tenemos la mascota, y entre medio de las dos apareció una entidad nueva que se llama alimentación mascota, y tiene 2 atributos, uno que se llama root persona y uno que se llama nombre de registro, y ambos tienen la propiedad de clave primaria, y cada uno por separado tiene la propiedad de clave foránea. En este caso, puede darse esto de que pase de que una sola columna tenga ambas propiedades. Root persona y número de registro, ambos juntos, y la combinación de ambos juntos es clave primaria, solamente para la tabla de alimentación mascota, porque la propiedad clave primaria es solamente dentro de una tabla. Pero cada uno por separado, es decir, root persona solo puede tener valores de la columna root de la tabla persona, y número de registro solamente puede tener valores de la columna número de registro de la tabla mascota. Es decir, se mantienen las propiedades que habíamos visto de clave primaria y clave foránea, pero ahora están juntas, están combinadas en una sola columna. Entonces la columna root persona y número de registro son clave primaria dentro de la tabla de alimentación mascotas. Vamos a ver en la próxima clase qué significa eso, con datos ya más concretos, pero también son clave foráneas. Entonces eso es como la salvedad que hay que hacer acá. Bueno, y si se fijan acá, las cardinalidades como que se cambiaron. Antes teníamos como muchos, y ahora tenemos que en las entidades que estaban originalmente quedó siempre un círculo,
y hacia adentro quedaron las flechas, hacia la tabla nueva quedaron las flechas. Eso también es algo que pasa cuando nosotros hacemos esta transformación. Entonces, ¿qué es lo que vimos ahora en este último tema del curso, o sea, de la clase de hoy? Es que si yo tengo este modelo de datos conceptual en notación de Bachmann, que me lo entiende una sola persona, o sea, me lo entiende una persona u otro ser humano, no me sirve para una base de datos, yo puedo aplicar ciertas reglas para representar lo mismo que está en el modelo, pero para que ahora sea implementable en una base de datos. Y para que sea implementable en una base de datos, yo lo que tuve que hacer es agregar referencias lógicas. Tuve que definir cómo identificar una fila de otra dentro de una tabla y cómo se conectan esas filas con filas de otras tablas. Y así yo voy a poder crear la misma sensación de que existe por ejemplo, muchos, pero ahora solamente con tablas. Esto que está acá se llama modelo de datos conceptual y esto que está acá se llama modelo de datos lógico relacional. Si se fijan, este modelo ya no es tan sencillo como para explicárselo a otra persona. Puede que la otra persona ya no me entienda tanto porque de partida hay unos PK y unos FK metidos entre medio, y si la otra persona no sabe base de datos, no me va a entender qué significan esas cosas. Entonces yo ya le estoy agregando simbología o cosas o columnas que no representan nada en la realidad y que solamente sirven para enlazar tablas. Y eso es el último tema de hoy. No sé si hay preguntas. Sé que quizá ahora es un poquito complicado entender el tema de las claves primarias o foráneas, pero me interesa que se queden con el concepto de qué significa clave primaria y qué significa clave foránea. Clave primaria es representar, o sea, identificar inequívocamente a una fila de otra, y clave foránea es tomar el valor extranjero de otra tabla y ponerlo en la tabla donde yo la estoy trabajando, para poder representar un enlace entre tablas. Profe, ese modelo lógico relacional, ¿hay que saber leerlo o no sirve? Sí, deberíamos saber leerlo, porque por lo general cuando uno trabaja con bases de datos, a uno le van a pasar un modelo lógico relacional, a uno no le van a pasar nunca un modelo conceptual cuando está implementando base de datos. Entonces, si llegas, por ejemplo, a una empresa y te dicen, analízame la base de datos, aquí está el modelo, te van a pasar un modelo de datos lógico relacional. Pero mira, más que nada lo que tenemos que aprender a leer de los modelos es dónde están las claves primarias y cuáles son las claves foráneas asociadas. Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos que saber. Las cardinalidades, en realidad, acá en el modelo lógico relacional ya no vienen a aportar mucho, vienen como a ayudarte a entender un poco el modelo, pero en realidad tú tienes que saber que si hay una conexión entre persona y mascota, tienes que buscar dónde está esa conexión. Ya, el atributo de persona, root, está conectado con el atributo root persona de alimentación mascota. Entonces, por ahí yo me puedo conectar. Acá hay otra pregunta. Respecto a que en una clase no puede... no, alguien no pudo entrar a una clase y no pudo hacer la pregunta Sócrates. Ya, para los que no hayan podido hacer alguna pregunta de Sócrates, la solución es hacer algún ejercicio de guía de ejercicios que están publicadas en Aula. Entonces... les voy a escribir un mensaje cuando termine de revisar los ejercicios que ya me han mandado. Les voy a escribir el mensaje porque quiero ir calculándoles como la nota de actividad en clases periódicamente para que ustedes también vayan sabiendo qué nota tienen en ese 20%. Pero si nos metemos a aula, yo acá por semana le estoy clasificando el curso. Entonces, por ejemplo, vemos que en la clase 2 hubo una pregunta de Sócrates y acá hay una actividad que dice ejercicio 1 para recuperar la actividad en clases del 7 del 4. Si ustedes entran, yo veo que acá hay 6 personas que me la han mandado. Entonces, tengo acá la guía de ejercicio 1, que es hacer ejercicio de modelo conceptual. Ustedes eligen cualquier ejercicio de la guía, puede ser más fácil, más difícil, el que ustedes quieran, de verdad es cualquiera. Tienen que hacer el ejercicio y tienen que subirlo acá a esta actividad, y yo se los voy a revisar y les voy a reemplazar la nota de la pregunta de Sócrates a la cual no pudieron asistir, o la pregunta que contestaron quizá equivocadamente. En la semana 2 también hay un ejercicio parecido. La semana 2, acá en la clase 3, hay un ejercicio de la guía 1, que es de la misma guía de modelo conceptual, para poder hacer reemplazar la actividad de pregunta en Sócrates. En la clase 4, que fue la última clase, nosotros no tuvimos pregunta en Sócrates, pero sí tuvimos que entregar una actividad en clases, que era hacer un modelo conceptual. Y acá yo veo que 28 personas me lo han entregado. Hay 5 personas que no lo he revisado todavía porque me lo mandaron quizá el sábado más tarde, pero ahí les voy a revisar apenas pueda. Yo le reviso personalizadamente a cada uno, y le reviso puño y letra. Yo abro el archivo y lo rayo encima, se lo mando de vuelta,
y ahí ustedes pueden saber qué es lo que se puede mejorar en el modelo. Bueno, y ahora estamos en la semana 3. Bueno, ustedes solamente pueden ver esa clase, pero ya acá la otra clase yo ya estoy preparando los archivos para subirlos. Acá ya tuvimos también una pregunta en Socrative, entonces yo también les tengo que habilitar una posibilidad para las personas que contestaron equivocadamente o que no pudieron asistir a la clase, de también recuperar esa actividad en clase. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, profe, con respecto a la tarea que le mandé, Ujú. había era de Chile Compra. Había una parte donde yo puse como entidad categoría y otra entidad subcategoría, y la relacionaba con el circulito negro. O sea que una categoría tiene una subcategoría, y usted me lo corrigió, a una categoría tiene muchas subcategorías. Pero yo me refería a que solamente una categoría tenía una subcategoría, era algo de tecnología. Entonces no sé cómo podría decirse. Ya, sí, ¿O tendré mira, que explicarlo? sí, bueno, en esos casos ahí ya entramos como al problema de que quizás el modelo ya no es suficiente para representar bien el problema, pero la verdad es que yo lo pensé como bien genéricamente y pensé que en Mercado Libre o en la plataforma que fuera, si yo tengo subcategorías, siempre voy a tener muchas. Y cuando yo estoy diciendo muchas, puede ser una también. El mucho se incluye siempre al uno. Ya es que yo me enfoqué como que solo esta categoría tenía subcategoría, las demás no, era como la única. Entonces, Sí, ahí tendríamos que pensar como en genérico, como en todas las posibilidades que hay de categorías que tienen subcategorías, de cuántas pueden tener. Tenemos que pensar por lo menos en más de un caso, en 2 casos, 3 casos tenemos que buscarlos. ya, vale, gracias. Bueno, si cualquiera tiene alguna pregunta con la corrección, ahí me pueden escribir un correo y lo revisamos. Yo trato de responder lo más rápido posible. Hay algunos días donde me es imposible revisar el correo, pero trato siempre de responderles, que no pase más de un día o 2 días sin que tenga respuesta. Bueno, y la otra pregunta que les quería hacer antes de terminar es la tarea 1, ¿qué les pareció? ¿Alguien me levantó la manito ahí? No he revisado cuántas personas han entregado la tarea, hasta ahora está entregada, entonces no hay problema. Bueno, esta semana va a salir la tarea 2. Eso es importante, se los tenía que decir. Esta semana va a salir la tarea 2 y hay personas que tienen computador Mac. Se los voy a escribir justo ahora saliendo de la clase porque les preparé un archivo para esos casos. En información general, los que tengan Mac no van a poder usar Access ni Power BI. Entonces, la alternativa que tenemos ahora es instalar una máquina virtual con Windows 10 en un computador Mac OS. Entonces, si se meten acá en información general y ven el paso a paso, yo les dejé el paso a paso donde tienen que ir haciendo clic o qué tienen que descargar y cómo pueden instalarlo. También si tienen problemas con eso me pueden escribir. Les voy a escribir un mensajito ahora en consultas saliendo de la clase. Bueno, sé que quizá es un poquito complicado entender todavía el concepto de clave primaria y clave foránea. Espero que en la próxima clase, que es un poquito más práctica, podamos entenderlo y aterrizarlo un poco más. Pero bueno, si tienen cualquier duda, anótenla. La próxima clase yo ahí veo cómo se las puedo responder con ejemplos más concretos, ¿ya? Y dejamos la clase hasta acá. Terminamos un poquito antes, pero no importa. Ahí ustedes tienen un poquito más de espacio entre medio de sus clases. Y nos vemos el miércoles. Ya, profe, muchas gracias. Chao, Gracias, todos. profe. profe. Chao, profe, nos vemos.